Acción. Bienvenidos a nuestro podcast una vez más, esto que se llama, Mastícalo bien. habíamos estado perdidos, muy perdidos, Sí, dos pero es semanas, que 2 semanas ya, 2 semanas. Sí, 2 semanas. 2 semanas, subimos el podcast el lunes hace 15 días, Ujú. el lunes, este lunes no hubo, no, es que, para los que no saben, tuvimos un campamento, Sí, muy bonito eso. pues fue una bendición, Sí, yo no sé, Uber, ¿qué, excelente. qué te llevas de ese campamento? Contanos, háblanos. No, y no tanto uno, sino que uno ve la juventud, que hay muchos jóvenes que se integran, que algo se llevan. En el caso del joven que estábamos mencionando, que bueno, Dios ha hecho algo y está haciendo y seguirá haciendo algo Sí, en su sí, vida. nosotros, Entonces, eso es lo que importa, porque aunque uno, pues, uno dice, no, ya yo tengo lo mío, ya yo soy cristiano y ya yo, pero no, algo nos llevamos. Y es más, la predicación del jueves en la mediodía, en la mañana, uff. tremenda, me encantó. O Sí, yo sea, sentí Uber que me sí, da una cachetada aquí, otra sí, allá, estuvo muy y buena, pa, yo, excelente. ¿dónde me escondo? Sí, ¿Yo dónde me excelente, ¿no? escondo? Y la verdad que Dios, Dios hace lo que Él quiere y hace como Él quiere y Quiere. ese día excelente. Y yo creo que ese día más de un joven se llevó algo en su corazón. Porque si Dios tocó el corazón de nosotros, yo creo que Dios también lo hizo con muchos jóvenes que Ay, ojalá. sí. Entonces, Nosotros tuvimos un trabajo muy largo, muy no, arduo. sí, yo miré. Eso A mí, bueno, yo fue, trabajé, pero más poquito, pero ustedes sí eso trabajaron fue, harto. corra aquí, corra allá, pero me agrada porque se integraron varias iglesias y de Y esas iglesias los jóvenes llegaron diciéndonos cuándo hay otro evento, yo me voy muy animada, yo me voy con muchas cosas, agradecerle al pastor Camilo que estuvo con nosotros, Camilo, un hombre de Dios excelente, impresionante, excelente nombre, me, predica me muy bueno, encanta, excelente, me predica muy encanta bueno. porque él no solamente es como la unción y el toque y la administración, sino que él también tiene la No, tiene parte una de parte, formar predica bueno. carácter, de decir, bueno, si usted quiere esto, usted tiene que hacer esto, esto y esto y esto. Sí, No no porque, solamente se enfoca en decir Dios tiene algo para tu vida, claro, Dios te quiere bendecir. No, no. El hombre, aunque Dios tiene algo para nuestras vidas y nos quiere bendecir, pero el caso es que Él también enseñó la obediencia claro, el y los compromiso que uno tiene sacrificios. que tener, Exactamente, el uno tiene que sacrificio que estar muy implica la obediencia. comprometido. Ujú. Y bueno, nos disfrutamos Excelente, ese excelente. evento, me imagino que comieron Tuvimos hasta muchísimo. que más no pudieron, Sí. este, se bañaron en piscina, yo terminé en la piscina, gracias a toda la gente que me tiró, yo no quería, eso fue en total Sí, en contra de mi gracias a Dios. voluntad, o sea, ya los perdoné, hice un Oh, proceso de, hice el proceso de perdón con esa gente, pero no, se disfrutó, se gozó y sí, ya planificando a ver qué se nos ocurre para sí. seguir conectados en esa unidad a la que el Señor nos llamó como iglesia, Claro, ¿no? y eso es un trabajo que se tiene que hacer de una manera consecutiva en las iglesias, de tenernos. David decía, mirad cuán bello y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos Juntos. en armonía. Dios no quiere que nosotros seamos llaneros solitarios. Dios quiere que nosotros seamos hermanos unidos, Claro, que no por diferencia de denominación de nombre, no, si nos une la doctrina, yo digo que deberíamos pues integrarnos. imagínense que nuestra denominación es muy diferente a la del pastor Camilo. Ujú. Obviamente maneja la misma doctrina, las mismas ideas, o sea, van todo enfoca en Sí, la nos une palabra, el tema pero doctrinal. sí, pero el nombre de las iglesias, por así decirlo, es Sí, es que diferente. ninguna casi había cambiado. Eh, Sí, sí, habíamos. algunas sí eran iguales, Ajá, pero el pastor Camilo no. Incluso yo tengo yo le digo ahijado de cariño porque yo estuve en el matrimonio de él. En el así. civil, sí, yo estuve en su matrimonio civil, entonces de ahí yo soy su madrina, y él es mi ahijado, ya es un pastor que tiene ya un recorrido, y él también es de otra, pues de otro nombre, es la misma doctrina, de otra denominación, pero a esa unanimidad es la que nos llama el Señor, Lo mismo que la que estamos nos mencionando está ahorita. trabajando, entonces Así es muy es. importante. Dios quiere al pueblo de Él unido. Sí. Unido, claro, no llamando al ecumenismo, ¿no? No, No. no, no. Algo central y algo muy equilibrado. Que Sí, si sí. nos une una sana doctrina, tenemos que Sí, unirnos como claro. iglesia. Así es. Y llevando este hilo de
de obediencia, porque aprendimos mucho con el pastor Ujú, Camilo, ¿no? Yo creo que muchos fuimos formados en carácter, claro, en decisiones que habían que tomar, en disciplina. Y precisamente hoy vamos a trabajar claro. el tema de la Y sin dejar obediencia. también de mencionar al otro muchacho que predicó, ¿cómo es que se llama? Ay, mi hermano Ah, Víctor. Víctor, Ay, saludo a bien, Víctor saludo a también, Víctor. excelente. Víctor. Ah, claro, no hay que dejar de mencionarlo No, no, porque ese, ay, él ese lo hizo muchacho. excelente también, su palabra la palabra que Dios le regaló, él Yo estuvo muy buena, tenía, pues, yo tenía mucho, como más de 8 años de no verlo. de no verlo y de no escucharlo predicar. Nosotros le decimos a Víctor nuestro líder eterno, Sí, porque fue excelente, dejó la vara muy alta. Es para nosotros, para la familia, para acá, para la casa, es como un hermano sí, y un usted me hijo estaba comentando la vez pasada. para mis padres. Y no, muy especial verlo, eso es increíble. Pero ahora sí, A lo que entrando en vinimos. tema, Sí, sí, vamos a que nos entrar en el pusimos, tema ya. como lo veremos hablando hoy, vamos a hablar sobre la obediencia y tenemos un ejemplo impresionante en la vida, en la Biblia, que es José, José. el hijo José es de un modelo a Jacob. seguir. Yo digo que con una expectativa y una vara muy alta que nos deja José también para Sí. nosotros llegar allá. Y muchos creen que José era como el hijo perfecto, pero Claro, estudiando nos dimos cuenta que no era tan así, que como claro, toda persona pues tiene sus falencias claro. en el carácter. Y aquí está un pequeño estudio, leyendo los primeros capítulos de la Biblia de José, llegamos a la conclusión de que los hijos favoritos sí existen, bíblicamente sí existen, Sí, sí, sí. sí existen. José era un hijo favorito Esaú era el hijo favorito de de Isaac Isaac, y Jacob, Jacob de el Rebeca. de Rebeca, Así es. pero los hijos favoritos tienden a tener algo, o sea, es Ujú, como un chip que ellos tienen, mm, o no sé si nacen, o crecen, o se les forma, o el Señor se los da. Yo no sé qué es eso, que a los hijos favoritos tienden a ser obedientes. sí. José Y era muy obediente a papá. claro, era Sí, muy obediente el papá, y esa obediencia era la que lo llevaba sí, a ser el favorito. claro. Y yo creo que el trato favorito que le daba José, Jacob a José, lo llevaba a ser obediente con Jacob. José era Claro, muy obediente con Jacob, por lo mismo, por el comportamiento que tenía el padre hacia José. Lo mismo que le pasaba a Jacob cuando era joven. Jacob era claro, muy obediente y era muy, bueno, le gustaba mucho estar en casa con mamá. Y eso hizo que Rebeca tuviera claro, favoritismo con él. claro. Esaú, Era el ujú, favorito de de Isaac, Isaac. pero porque ayúdame, Esaú, Esaú sí, hacía lo que Isaac claro, le le decía. gustaba, le hacía Claro, obviamente eso su es un casa, tema su para cuestión. trabajar en otro, ¿no? Ajá, En los problemas familiares, porque ajá. Eso es un tema que sí, tenemos que un día estos claro, masticar bien. pero ese es el punto, que Ese la es. medida que yo soy obediente a mi papá, me hace favorito a él, Claro, ¿sí? claro, por eso es Yo que no tengo hijos, que ajá, lo diga Yubito, él sí tiene un sí, pequeño. sí. Y claro, es más, él es muy apegado a su mamá, porque obviamente a mí no me gusta consentirle muchas las cosas a él, porque uno sabe que en la crianza tienen que tener cuidado Sí, cuando, sí, cuando la Biblia dice que el hijo consentido es tristeza de su exacto, padre y amargura a la que le dio a luz. claro. Entonces yo me cuido de eso, pero aún así las mamás son más dadas a consentir Ah, y a sí, tener sí, su sí. favoritismo. Y como es el único hijo, pues todas esas Tenía cuestiones. otro, Claro, Yubito, no, tenía sí, otro. hogar que arreglar ese problema. Pero volviendo al tema, sí es eso, o sea, a la medida que uno es obediente al padre, uno es más propenso a ser el favorito. Claro. Los papás tienden a darle más porque dice, Ujú, este actúa como debe ser, ujú, obedece a los principios y eso lo hace más propenso a ser favorito, claro, ¿no? Pero el ser obediente no significa ser prudente. así Y es. eso era lo que pasaba con José. José era muy José, muy obediente. obediente, o sea, Jacob lo mandaba a revisar a sus hermanos, A él revisaba a fiscalizarlo, todos a a fiscalizarlos, le fiscalizarlo, mandaba a la sí. fiscalía, Ajá, y los que da la curiosidad que los que se portaban mal eran los hijos de las de las concubinas, concubinas, de Bilga no, y y Silpa. Silpa, Ujú, pero, no, pero los hijos de Raquel y de Lea no se portaban mal. mm, Entonces, como que esta gente era revolucionaria claro, e incitaba a los demás.
como exactamente. a, como ella, ahí viene José, y como que ellos incitaron a tener el desprecio. Pero más adelante en la historia le vamos a explicar cómo se desenvuelve este tema entre hermanos, Sí, pero ser obedientes no significa ser prudentes, ajá, porque cuando José tiene esos sueños, José comete la imprudencia de contárselo a sus hermanos. ujú. Una imprudencia muy y que le llevó consecuencias. Y no una, sino dos veces. Ujú. O sea, porque si yo te Primero se lo cuento, contó a los hermanos y después se fue y se lo contó a se los contó, primero se los contó a los hermanos sí, creo que fue y primero después se lo cuenta a los hermanos y al papá. ajá, Es como si yo tengo una amiga, alguien cercano, y yo feliz y alegre voy y le cuento, ay, mira, me contrataron, el trabajo de mis ujú, sueños. Y esa persona, como sí, que siente el reprecio y el rechazo, pues simplemente no le vuelvo a contar lo que a mí me pasa. sí, O claro, sea, yo marco, esta persona no le gusta, pues yo no le cuento. sí, Pero José tiene la imprudencia de volver a contarle a los hermanos, sí. sabiendo que los hermanos de tajo no lo No querían sé, ya y él no mucho. se daba cuenta el desagrado de los hermanos cuando él contaba el sueño, porque cuando él la primera vez les dijo que, bueno, él soñaba que 2 estrellas se inclinaban, que el sol y la luna, 11 estrellas y el sol y la luna se inclinaban ante él. O sea, los hermanos, yo creo que él tuvo que ver el desagrado de desprecio Claro, de no los se da hermanos hacia cuenta. él, porque los hermanos de una vez la agarraron, "Ah, que este está pretendiendo que qué", y después cuando se lo contó a Jacob, Jacob le dice dijo que se va a venir tu mamá, que ya está muerta. ¿no estaba muerta? No, no estaba muerta. No, Sí, no, 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 no estaba muerta. Ella murió despuesito. Ella murió cuando estuvo a Benjamín. Sí, bueno, esto es un sí. asunto. No, sí. ¿Qué dice edición detrás de cámara? ¿Qué opina la muchacha? No, todavía no estaba muerta. No, Había partido para la no, paz del Señor. ella Ay, sí, Yubito. ella partió a la Ya había partido a la presencia del Padre. Sí, pero ya había claro, nacido Benjamín. ya había nacido Benjamín. Cuando José tiene los sueños, ya Benjamín había nacido. Sí, hay que estudiar. Sí, sí. Sí, Yubito, ya había Mm, estado con nuestro Señor Padre en el cielo, no, no. descansando. No, 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 no lo recordaba, pero Un sí, saludo al perrito Lalo. Es un chiste interno. Saludos a Raquel y al perrito Lalo. Que dijo Gillo. sí. Pero el punto es que nosotros no se lo podemos contar todo a todo el mundo. Ajá. Ahora, ¿qué pasa? Que ahora esta frase la empiezan a utilizar para hacer las cosas en lo oculto Ya, y tampoco es el punto. Una cosa es mantener las cosas en privado, ¿cierto? sí. Y otra cosa es hacer las cosas en lo oculto, Ujú, ¿no? A escondidas, ujú. Y ¿no? no es lo mismo. No es lo mismo. Ujú. Pero José tenía que mantener sus sueños en privado, Claro. Algo para él. Lo que Dios le da a uno es para uno, no es para otro. claro. Así es. Entonces, José Bueno, era, claro, no. Lo que Dios le da a uno de hay palabras, ¿no? O sea, no, no, no lo económico, porque Dios nos llama a que compartamos, para que no me ay, claro, malinterpreten, Yurito, para que no eso. malinterpreten, para que no malinterpreten. Sí, claro. Pero ese es el punto, o sea, José tenía que mantenerse en privado. Si quería contárselo a algo, Mm, hubiera llamado a Jacob y le ujú. hubiera dicho, hey, papá, mire, yo tuve este sueño, ¿usted qué opina? Pero él lo contó a los cuatro vientos, Sí, claro. sabiendo que no les caía bien a los hermanos, Ujú. ¿no? Así Y es. José necesitaba formar un carácter porque él era el hijo favorito, él era el consentido. La túnica de colores en esa época se le entregaba a la gente que no hacía nada en la casa, Ujú. ¿no? O sea, si usted tenía una túnica de muchos Como al colores, preferido, creo yo. de un solo corte, no hacía nada. Claro. Pero José tenía algo y es que él, aparte de tener una obediencia hacia Jacob, Ujú. tenía una obediencia hacia Dios. La belleza era lo que lo hacía diferente a él. Claro. Ujú. La obediencia La obediencia sometida a Dios transforma el carácter. Sí. Y lo que te estaba diciendo, lo que estábamos ahorita mencionando, que no es lo mismo ser obediente a los hombres que ser obediente a Dios. La obediencia a los hombres trae que beneficios. Si Claro, usted es claro. un buen empleado, si usted es obediente Lo a su patrón, asciende, claro, vienen los ascensos, vienen un aumento, los aumentos de sueldo, los favoritismos y toda más esa cuestión. vacaciones. Pero cuando nosotros somos obedientes, no es lo mismo porque cuando nosotros somos obedientes a Dios, Jacob era obediente a papá, a Dios primeramente, y esa obediencia a Dios llevaba a que se reflejara también en la obediencia al papá.
La claro. obediencia a Dios, ¿qué traía? Aunque la obediencia a los hombres trae cosas, beneficios, la obediencia a Dios trae la bendición espiritual. Y Claro, eso era lo que diferenciaba a José. de los demás Josué era hermanos. como el rey Midas. Todo Todo lo que tocaba, tocaba se lo volvía convertía en oro. oro, abundaba, Sí, prosperaba. todo era una abundancia total. Lo que él se fue para la casa, para los campos de Potifar, y los campos de Potifar empezaron a cosechar de una manera tremenda. Bendiciones para Se todo el fue para mundo. la casa, para la mansión, para la casa de Potifar. La casa empezó a todo a funcionar bien. Lo Claro, echaron a la cárcel empezó a manejarse mejor y llegó a ser gobernador de Egipto y y floreció. todo floreció también. Porque no es lo mismo, como decía Yubito, la obediencia a los hombres que la obediencia a Dios. Son dos Así cosas es. totalmente diferentes. Ujú. Y eso se ve cuando encuentra a la ex esposa de Potifar. Claro, cuando La la- sexy. esa mujer, esa mujer, Esa es, sí, necesitamos un nombre. Confirmamos datos importantes. Ajá, confirmas datos importantes. datos importantes. Sí, en el capítulo anterior en la historia de los sueños, en Génesis 35, ya había partido la hermana. Ya había Habla de, muerto Raquel, sí, muere la Raquel. dejan en el camino, yo les digo el dato. Ah, sí, murió en el camino. Ah, sí, Sí, ya, claro. ya Raquel la había. Muere en Efrata y la Efra, que Efrata, Sí, eso. lo que hoy se llama Belén. vele. Donde nace Ahí nuestro murió Señor Jesucristo. Jesucristo, Salvador Redentor. Al siguiente capítulo, en 36, no, en el 37, son los Sí, sueños de José, los capítulos. así es, Gracias, así es. nuestra directora de cámara. Claro, ve lo dejó para que la gente en los comentarios, La próxima le ponemos un micro por aquí a la. claro, Ay, para que bueno, la gente perfecto. comente y es que la intención es esa, que la gente interactúe Claro. con la cuestión. Pero Sigamos. esta señora, volviendo al tema, la vieja esta, La, la, la mujer de Potifar. la sexy mujer de Sí, Potifar, sí. le dice a José que se acueste con él. Y en el versículo lo escribí en la versión Nueva Traducción Viviente, vos la de la Valera, porque yo Ujú. sé que hay gente de la vieja A escuela. mí me gusta la reina Valera. A mí no me gusta la vieja. Sí. Génesis 39:9 en la parte B, ya en la segunda parte, Génesis 39:9 sin la parte B. dice, ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? ujú, Sería un gran pecado contra Dios. ujú. Aquí en la versión Reina Valera Hágale. dice, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa se me ha reservado sino a ti. Tremendo, ¿no? Pero por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Qué cosa tan bonita, se le puede decir así. José no se preocupaba tanto por agradar a los hombres, porque muchas veces nosotros nos cuidamos de pecar, es por el que dirán de las personas. Ay, Sí, yo conozco, no, yo conozco una historia de una familia sí. y en esta familia eran varias muchachas, o sea, varios hijos, bueno, muchachos. Algunas de las hijas habían como hecho las cosas mal con los Ujú. papás, lo que se casaron a escondidas o se fueron a vivir con el novio o salieron embarazadas, o sea, todo Nos mal. ocurrió de todo. Mm, Eso es como los pero habían dos hijas, dos pequeñas casos de hijas. familia. Casi, sí. ¿Será que hablamos sobre eso? Y entonces habían dos hijas y estas dos hijas obedecían, pero obedecían por el papá. Entonces Claro. ellas decían, yo no puedo cometer o hacer esos actos, lo mismo que eso, o sea, yo no me imagino, decía una de ellas, deshonrándome, porque sería deshonrar a mi papá. Claro. Yo no me imagino metiéndome con un hombre, Mm, casándome a escondidas, porque eso sería deshonrar a mi papá, y claro. yo no podría mirar a la cara a mi papá. Y mira, y eso le pasa, lo que estás diciendo, eso le pasa a cualquier cantidad de personas que piensan es, no, yo no haría sufrir a mi mamá, haría sufrir a mi papá, y se nos vienen cualquier cantidad de personas que tenemos que tener y rendirle cuentas a ellos, pero se nos olvida rendirle cuentas al Claro, Eterno. Y que claro, José lo que dijo fue, ¿cómo haré yo tan grande mal si este hombre no me ha quitado nada, no me ha reservado nada, sino a ti? Yo voy a pecar y yo voy a pecar contra Dios, ni contra siquiera Dios. contra el papá, sino No, no, contra no, él Dios. no dijo contra Porque papá. la obediencia a los hombres, como decíamos, es diferente. Por Ujú, ejemplo, históricamente Hitler, ¿no? ujú. Tenía su gente Claro, y esa gente obedecía
de pie a pa. Claro, y mira que Pero no era una obediencia, perdón que te interrumpa, Yuvito, no era una obediencia buena. Mm. ¿Obedecían o no obedecían? claro. ¿Era buena? No, Ujú. porque no toda obediencia a los hombres es buena, No, sí. Así pero es. la obediencia a Dios ya es otro asunto. Claro, trae beneficios y Claro. muy buenos beneficios. Aunque nosotros tenemos que tener claro, ¿no? Que no todo lo que nosotros pretendemos en la vida se nos va a dar. Ah, claro. Nosotros, porque Ajá. muchas veces Ay, sí, nos no. enseñan de que si yo hago esto y si yo cumplo todo, yo voy a hacer que todo se me dé. Y Así funciona. no, porque es que la Biblia dice que es a los que conforme a su propósito son llamados, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Si yo soy llamado por un propósito, claro, lo que yo pido conforme a la voluntad de Pero Dios se me va a dar. imagínate que también hay otro. ¡Uy! ¡Sonó la alarma! Qué ofensa. Tenemos una pequeña y hermosa mascota. Algún día se las presentaremos en este podcast. Continúe. Pero hay también un versículo en la Biblia que dice, pedís y Y no pe- recibís porque porque pedís más Santiago. Santiago, Ujú, conforme a los deseos de uno, ujú, pero no conforme al propósito de Dios. claro. Eso también es Es importante muy tenerlo en importante. cuenta. Pedimos para nosotros caminar bajo la voluntad de Dios o pedimos para cumplir nuestros deseos Nuestros carnales. deleites y Nuestros para deleites. acrecentar mi ego y mi Claro, todo eso orgullo. es carne. Y ese es el problema. Ese es el problema Claro. de que muchas veces las peticiones mías no van direccionadas de la mano de Dios, sino que yo quiero Alimentemos a esto, la carne, exactamente, yo quiero alimentemos. tener esto, yo quiero tener esto, pero para acrecentar mi ego. Y eso es lo que, ahí es donde Dios me Uh, va a decir que no. ajá, Ahí es donde Dios correcto. me va a decir que no. Entonces a veces creo que nos desviamos. Sí, Pero ese era el punto, la ese, obediencia de José. Y esa no. obediencia de José fue lo que le ayudó a moldear el carácter. Pasó de ser un hijo consentido, que prácticamente José no hacía mucho en la casa de Ujú, Jacob, a administrar una casa de ujú. Potifar, La finca primero y después la casa. administrar la cárcel Ujú. y administrar Egipto. Egipto. Entonces eso lo ayudó. Y no hay que olvidar que en ese tiempo Egipto era la gran potencia, ¿no? Era como fue Babilonia en su tiempo, como fue Persia y como fue Grecia, los griegos, como Claro, fue Roma. En ese tiempo el imperio que prevalecía era el el imperio imperio egipcio. egipcio. Entonces, no fue cualquier Qué cosa, cosa, no fue cualquier cosa lo que gobernó José. claro. Ujú, También algo que me llama la atención es la diferencia entre los hijos de las criadas de ujú. Bila Bilga y Silpa. y Silpa. Esos muchachos eran 4. Ujú, Esos muchachos eran unos muchachos revolucionarios. claro, eran revolucionarios. Revolucionarios. Ajá. Como quieren ver. ¿Sabe que acordándome de eso, un pequeño comentario, abro paréntesis, ¿no? Sí, sí, Abro sí. paréntesis, un pequeño comentario. Hay gente que dice que el primer revolucionario fue Jesús, ¿no? Sí, sí. Y eso es una gran mentira, y lo quiero aclarar aquí en cámaras, Ajá. porque eso es A ver. mentira. El primer revolucionario, ¿sabe usted quién fue? ¿Quién? ¿Sí sabe quién fue o no sabe? No. Satanás. Ah, Satanás fue el sí, sí, primero sí, que se sí, sí. revolucionó contra Dios en el cielo. Entonces, Jesucristo no fue ningún revolucionario. Jesucristo dice en la Biblia que vino a cumplir la ley. Ah, sí, Él sí, claro. cumplió la ley. Lo que pasa es que tal vez le dicen revolucionario porque, Las ideas revolucionaron el mundo. porque las ideas revolucionaron. Aquí tenemos otra No, pero es que situación. lo quieren ver, es que el problema es que muchas personas que son, No, o sea, era un revolucionario bajo la ley, mm, porque los fariseos no entendían la ley y Jesús les clarificó la ley, pero como ellos tenían otra idea de la ley, entonces ellos iban a pero decir, es que ese es el problema. Y es que empezó un debate. Está bueno el debate. Eh, cerrando paréntesis. No, Sí, no. está bueno Que escriban en los comentarios lo que quieren. Sí, eso, en los comentarios diga quién cree que Jesucristo, bueno, quién apoya a ella y quién la apoya a mí. Yo digo que sí, fue un revolucionario bajo No, la ley, yo digo, porque que en esa época la ley decía, por ejemplo, con la mujer samaritana, ¿quién se sentaba con una mujer a mediodía a hablar, habiendo tenido 5 maridos?
¿quién iba a defender a una mujer en Pero es que contra ese del no es un hecho de adulterio? revolución, es que esa no es la revolución. Claro, no, es que esa no es la revolución que mucha gente dice. Mucha gente dice es la revolución que se está viendo ahorita. Por ejemplo, le voy a explicar. Gobierno izquierda, gobierno derecha. No, no lo Dicen que, metas. no, es que lo que yo digo es que Paréntesis. muchas personas dicen que Ah, Jesucristo no, fue sí, como sí. izquierdista. Ah, no, ¿Sí me no, entiende? no, Que no. fue de esa Yo hablo, revolución. no, ya ahí sí Ah, ya no estoy de acuerdo. Yo por eso te digo, me hizo explicar. sí, gracias, Ah, Yudito, Potencia. de la vida. ajá, No, yo hablo que ajá. Jesús fue un revolucionario, pero bajo la ley, o sea, bajo la Biblia, ¿sí me van a entender? Sí, claro. Porque los fariseos traían una idea de la ley que ellos se aprendían, memorizaban y no entendían. O sea, ellos la obedecían, pero no la entendían. Es que el Por problema ejemplo, de los fariseos era Pero, que pero cuando ellos no llega, obedecían. ellos, ¿Sabe cuál otro? Por ejemplo, cuando me parece, escriban. le dijeron a Jesús que cómo iba a sanar en un sábado. Ah, sí. Sí, entonces Jesús era un revolucionario bajo la ley. Pero igual, lo que ellos les dijo a los fariseos, ustedes miran su güey que se está amarrado y que se está ahorcando y que es día de reposo y ustedes no lo van a soltar y lo van a liberar. Oh, no, o Claro, sea, entonces eso es lo que decía Jesús. O sea, sí, Jesús les estaban clarificando la ley y los fariseos no entendían. claro. Entonces, para muchas, por ejemplo, si vos me decís, Jesús fue un revolucionario en su época, yo te digo sí, porque explicó muchas cosas que los fariseos obedecían sin entender. Porque Pues, muchas veces uno obedece sin entender. y ahí pues yo no lo llamo. Bueno, es que a mí no me gusta la palabra revolución. Ah, ya es otro No me gusta la asunto. palabra revolución. Ya es otro asunto. El cambio. No, a mí yo lo llamaría Como la llamarías vos. Jesucristo vino a explicar, o sea, él lo que pasaba era que la tenía clarita, o sea, obviamente Dios en la tierra, y Claro. los fariseos no tenían claro Pero ni siquiera lo que ellos mira, leían. bueno, sí, Ajá, era una obediencia ciega lo que traen los fariseos. exactamente. Pero Gamaliel les dice a ellos, es Gamaliel, No, le dice a ellos, es mejor que muera un hombre era Barrabás, ¿cómo era que se llamaba? porque No, para que no hubiera una revolución, ¿cómo era que se llamaba? un mártir. Escriban ahí en los En los comentarios, comentarios. ¿cómo era que se llamaba el que dijo eso? Ese es Era un Juan sumo sacerdote, era Caifás. Caifás, Creo que fue Caifás o Anás, una de dos. Ajá, Anás, Caifás. ajá. Ay, me perdí. Sí, algo así fue. Y yo buscarlo en Google. Ajá, Anás. Sí, Ana del Castillo. Pero volviendo al tema, pero mira que sí, o sea, a veces uno es obediente ciego Sí, claro. y uno obedece sin entender. Y Víctor, otro saludo a mi, es Anás, fue Anás, Anás. ¿Qué hizo qué? El que dijo, es mejor que muera un hombre Mm, por toda la nación, algo así. algo así dijo. Cuando Algo. iban a arrestar a Jesús y él no dejó, Ujú. creo que fue así. Pero Víctor, volviendo al tema, nuestro querido Víctor explicaba algo y decía algo en el campamento. eh, Isaac fue obediente a Abraham cuando iban para el monte. No es malo que uno pregunte, o sea, no es malo que Adam, en este caso, porque yo no tengo hijos, mi hija es una niña perruna y los perros no hablan, pero entonces que Adam se acercara a vos, papi, ¿por qué se hace esto? Claro, Es, tiene que es explicar. normal que el niño se acerque y pregunte y uno No, y explicarle. eso es sano. Claro, ¿qué pasaba con los fariseos? Que los fariseos tenían una obediencia ciega. Ellos obedecían sin entender. Claro. Y cuando ya Jesús venía a enseñarles lo mismo que ellos sabían, porque a mí me impresiona algo en Nicodemo, y es que Jesús literalmente le está hablando la ley, le está diciendo que hay que nacer de nuevo, o sea, todo lo que Nicodemo tenía que saber, Y él, Jesús se lo y él era un intérprete de la ley. claro. Era un Y tremendo entonces fariseo. Nicodemo empieza a preguntarle, Un maestro. cómo es esto posible? Porque ellos tenían una fe ciega a obediencia, yo obedezco y obedezco y obedezco. Y Jesús llega y le dice, ¿cómo? Y O sea, mira, tú mira eres la palabra. maestro y no sabes. O sea, Jesús le dijo, si no nacieres de nuevo, y él le dijo, ¿cómo puede un hombre ya siendo viejo volver al vientre de su madre y volver a nacer? Él no entendió la referencia que Claro, Jesús le estaba haciendo. y eso estaba en la ley. Claro, Entonces era una fe, uno tiene que tener una obediencia clara, una claro. fe clara, saber para dónde vamos, qué queremos, pero una Estudiar la obediencia a Biblia con Dios. inteligencia. Sí, claro. Ajá. David decía que le alabemos a Dios con inteligencia.
Yo digo que la Biblia también es para estudiarla con inteligencia, no solamente leer como leer un papel periódico, No. es Hay leer y voy a escudriñar ver las si logro encontrar un versículo escudriñar las exacto. escrituras porque en ellas está la vida eterna. Eso es lo que dice Sí, Jesús. claro, y la obediencia, es que nos desviamos un montón. Sí, no, pero por algo fue. Desde la revolución. Desde la revolución, porque yo digo que los hijos de la concubina eran revolucionarios. Y mire lo que trae la revolución. Para mí la revolución es un tema bastante maligno. Así, se le puede decir así. Ajá. Aquí dice, ¿Quién fue? dice, Fuerte y claro para que te oigan. en esta versión, la N, bueno, la triple B. La triple B. No, la NBB. De bebé. Ajá. Traducción viviente. Dice, tenía 17 años, ¿no? Ajá, sí. ¿Quién? José, sí. José. Su Ajá. trabajo consistía en apresentarle la renta. En compañía de los hijos de Bilha y Silpa, Silpa. Ese era el que problema. eran concubinas de Jacob. No, por eso Los hijos habidos fuera del matrimonio son un problema. Aquí lo dice. De Bilha y Silpa. No fui yo. Los hijos fuera del matrimonio son un problema. Problema tremendo. Sí, claro. Ellos fueron los que le dañaron, empezaron a dañar, intentaron dañarle La el imagen. corazón, el Y corazón y la imagen a los hijos de Lea. Claro. Porque cuando llegan, ayúdame, Yubito, cuando intentan matar a José, el que le salva la vida es Rubén, el hijo de Lea. Claro. Le dice, no, ¿cómo? O sea, él dice, no lo matemos. Y dice la Biblia, Yubito, ¿me ayudas? Sí. Por ahí, creo que en 30 y algo. Y él para volvérselo a llevar a su casa. Sí, que dice, no. Y dice, hace una anotación la Biblia y dice, el propósito de Rubén era devolverle a José a Jacob. Aquí en 22 dice, y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, una cisterna en el desierto, más tremendo, sí, bravo eso. Y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. La intención de Rubén era hacer volver a José con bien, o sea, sano y salvo a su casa. Pero como quien dice, la mayoría siempre... Claro. Sí, claro. Sí, siempre pega. Y después cuando Rubén se va, se larga. Dice Judá, como en un intento también de que no le pasaron, dice, no, pues vendámoslo, dice, él piensa, esta gente lo quiere matar. Rubén no está, yo lo vendo. Claro. No, y eso Yo fue lo lo vendo. mejor que pudo hacer. Y cuando ya pasa toda la historia, que José dice, tráiganme al menor, porque si no, baila. Y llega entonces Judá y le dice, papá, por favor, yo necesito que me dejes llevar a Benjamín, déjame llevar a Benjamín. Y Jacob le dice, no te lo llevas, no te lo llevas. Se dan su razón. Y Rubén llega y le dice, déjame llevar a Benjamín. Si yo no te devuelvo a Benjamín, matas a 2 de mis hijos. O sea, Tremendo. el concepto de cuidado que tenía Judá y Rubén sobre José era impresionante. Pero cómo los hijos fuera del matrimonio daña. Claro. Daña. No, y es que ese fue mire que ese fue el problema. Ellos fueron los que encandelaron a los demás hermanos. Ellos fueron los que prendieron, como quien dice, el fuego para que los demás hermanos empezaran a agarrarles fastidio a José. Claro. Por eso piensan bien antes de tomar decisiones. Claro, no, y es que las decisiones que nosotros tomamos, todas las decisiones que nosotros tomamos en la vida traen sus consecuencias para bien o para mal. Y estas decisiones que, bueno, todos en ese tiempo era con un propósito, ¿no? Porque Dios quería ser una nación grande y quería tener... Sí, claro, pero hoy en día no, queridos. Oh, no, ya eso era antes, Ya Dios no quiere naciones grandes. Ya hoy en día una y ya. ¿Ah? Así es. Pero es impresionante cómo la obediencia transforma el carácter. Cómo la obediencia a Dios
se refleja hacia los padres, ¿no? Claro, obvio. Y no mira que José tuvo tanta obediencia en la vida de él, que esa obediencia lo llevó a ser una persona aceptada donde quiera que él llegaba. Sí, Él tenía una gracia en él que cuando él llegó a donde Potifar, cuando Potifar lo compró y lo envió al campo, su vida fue de bendición en el campo. Cuando llegó a la casa de Potifar, fue de bendición la casa de Potifar y todo lo que él hacía. Porque cuando nosotros somos obedientes a Dios, todo lo que nosotros hacemos es prosperado, es bendecido. prosperado. Y hablo de la vida espiritual, ¿no? Sí, Hablo de lo claro. espiritual. Cuando nosotros hacemos las cosas correctamente y hacemos las cosas como a Dios le agradan, nuestra vida va a ser una vida próspera espiritualmente y posiblemente económica si Dios nos tiene ¿Sabes para... qué estaba pensando yo cuando decías eso? Que muchas veces nosotros decimos, no, yo voy a obedecer a Dios Ujú, y pretendemos que Dios nos bendiga económicamente, claro, ¿no? sí, O sea, nosotros no pensamos en las bendiciones espirituales, en las bendiciones del cielo, sí, sino que nosotros siempre pensamos es prosperidad, claro. dinero, Y no, trabajo. mira que eso es un tema, bueno, el diezmo es una bendición, Ah, pero hay gente que diezma con la intención de que yo le doy 20 y el Señor me dé 40. sí, Sí, hay gente que diezma con esa sí, sí, intención sí, sí, y el sí, diezmo no es para eso, el diezmo es una manera de yo agradecer claro. una poquita parte de lo mucho que Dios me ha regalado. A Por, veces dicen, no, yo voy a servir en la iglesia ujú, porque si sirvo en la iglesia, entonces los pastores me dan. claro, no, y no es la Así no cuestión es, funciona. si yo doy al Señor, lo doy de una manera no Claro, interesada. ahí No, está, no ser una persona interesada, porque a Dios no le gusta eso. claro. Dios quiere bendecirnos, sí, Él quiere bendecirnos, pero no por lo que nosotros le podamos dar a Él, es por lo que Él ya hizo por nosotros. Dios nos bendice a nosotros no por lo que yo le doy a Él, porque lo que yo le doy a Él de nada le sirve a Dios. Es lo que es el Es corazón. no ya lo que Dios hizo por nosotros, la gracia que puso Jesucristo en nosotros. Sí, claro, Jesucristo fue eso el que es. puso todo a nuestro favor. Amén. 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 Sí, nos puso en paz con Dios. Sí, Cuando claro. nosotros éramos nada ante los ojos de Dios, Jesucristo pagó esa deuda que nosotros teníamos impagable. Es Sí, sí, sí. peor que la deuda externa. Sí, y Jesucristo la pagó cuando nosotros no teníamos Sí, claro. ninguna oportunidad. Ya nos desviamos otra vez del Sí, camino. pero Nosotros no. eso es bueno hablarlo. Todas esas cosas son buenas hablarlas. Sí, sí. ¿Y qué más te digo? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. El tema de De José. José. Suscríbanse a nuestro canal, denle like y compartan. Así es. Pero la vida de José es, uno a veces veía a José como el hijo perfecto, ¿no? Ujú. Pero también José necesitaba ser formado en carácter. Aprendió a trabajar. Después de todo, Claro, aprendió a trabajar. José aprendió a trabajar en el campo. ¡Ay, qué José bendición! aprendió a trabajar en esto, aprendió a trabajar en aquello, bendiciones. Señor, a esto nos referimos Muchas cuando... gracias. Bendiciones del cielo, Jesús te Ah. ama, lee tu Biblia, adora a Jesús, Ay, qué rico café. haz amigos. Ay, para los Eh, que no saben, el pastor de nuestra iglesia vende un café excelente. Café de delicioso. primera. Sí. Ujú. La información al 311. Al 13. El caso fue que José vivió una vida tan bonita. Yo digo que si hay alguien, bueno, Pues Jesucristo, bonita, bonita, bonita. pero no, Al final, la al vida final. espiritual de él fue bonita. No, sí. La vida espiritual de Sí, él fue sí, sí. intachable. Yo hablo de eso. Y si hay algo que Dios ama de nosotros, a Dios no le interesa si yo me lleno de cosas económicas y que vivo y que todo me florezca. No, no, a Dios no le interesa eso. A Dios le interesa es lo que yo soy, cómo yo me comporto con Él. Porque realmente eso es lo que me va a llevar a un final feliz, como dice la Biblia. Yo sé los pensamientos que Que tengo tengo de hacer. vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para dar el fin que vosotros esperáis. Y José, el final feliz de José no fue más sino lo que él sembró durante toda su vida. Claro. José cuando estuvo en Egipto, cuando terminó en Egipto siendo gobernador, él simplemente recogió lo que venía cosechando de una Claro. larga vida en paz con Dios. Por eso es que Dios quiere que nosotros vivamos en paz con Y Él. yo creo que la mayor recompensa
que tuvo José Ujú, fue volver a restaurar esa relación que tenía con sus hermanos. claro. Porque nosotros, esto es otro debate Ujú. que teníamos aquí. Debate. Y es que cuando José ve a sus hermanos, él todavía tenía Bueno, yo decía que no, como, pero usted dice que sí. él dice que no, pero digo que sí, Posiblemente sí. que tenía pues la espinita, como el dolor, como el algo ahí, porque cuando ve a sus hermanos la primera vez, José no sale corriendo a abrazar, ay, mi hermanito querido, ya nos perdoné, sino que dice la Biblia que dice que José actuó como si no los conociera De pronto los quería hacer sufrir. y le habló de una manera muy dura Ujú, y los llamó ladrones. O claro. sea, José como que tenía, No, y es que eso fue el propósito, eso fue el propósito que él usó para que mandaran a traer a sus papás. Él quería que trajeran a su pues yo, papá o sea, y a su hermano pues menor. yo ahí difiero un poco porque si Sí, José se los hubiera revelado enseguida, eso no hubiera sido problema habérselos traído. Pero esa es la pero no, opinión es que de él quería Luisa. hacerlo sufrir, querida. Él quería que Es que es también lo que yo digo, probaran un poquito. él tenía un algo, pero ya al final, todo todo lo que él hizo, Ujú. al final dijo, no, yo ya no puedo. La misma Biblia dice, él dice, Se fue a ya no llorar. puedo, él fue a llorar. Y Mm. ya cuando él ve a Benjamín, es que cuando él ve a Benjamín, a su hermano de padre y Al chiquitico, madre, al él menor, dijo, ya, yo no puedo más. que yo creo que Benjamín tenía la edad, Que la él misma edad tenía que él tenía cuando cuando él se fue fue de la vendido. casa del papá. Porque si no estoy mal, ya José a ese tiempo tenía 30 y algo de años. Mm. Sí, Y, Benjamín tenía que tener más o menos Benjamín tenía los que mismos tener 16 o 17 años. sí, entre unos 13 y 15 años, creo que tenía Benjamín. Era un niño, era todavía un jovencito. Entonces, también eso nos habla de que el tiempo no lo cura todo. Sí, Dios cura todo. Dios cura Dios todo, cura el todo. tiempo no lo cura todo. Cuando nosotros, cuando la vida nos maltrata, porque la vida lo maltrata a uno, la vida es dura. Jesucristo dice, en el mundo tendréis aflicciones, Qué pero que con... hermosa promesa nos dio el Sí, sí, Señor. no, no, es que él simplemente fue realista. En el mundo tendremos Así aflicciones, es, la vida se nos va a poner dura, muy dura. pero, pero hay que analizar algo, que para Jesucristo tampoco fue bonita la vida. Ah, no, O no. sea, Jesucristo fue rechazado, Jesucristo fue crucificado, imagínense. Pero Jesucristo tenía una esperanza. Mejor dicho, Él nos enseñó a nosotros que nuestra vida no está aquí en la tierra. Y eso es algo Claro. que se nos olvida a nosotros muchas veces. Nosotros hacemos tesoros aquí en la tierra como si fuéramos a ser eternos. Es que eso es lo que yo te iba a decir hace Claro, ratito. nosotros empezamos a Cuando decir, no, es que yo soy eterno y es que no, 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 no. Nos, nosotros, en la iglesia sí, en Bogotá, a la que yo asistía una vez en una predicación, dijeron, nosotros tenemos que cultivar una vida como si viviéramos toda la vida, pero teniendo en cuenta que tenemos una eternidad. claro. O sea, nosotros tenemos que caminar, y eso tal vez es lo difícil de Ujú, nosotros los cristianos, ujú. que nosotros tenemos que caminar en los dos. O sea, tenemos que entender que vamos a una eternidad, pero Tener un también tenemos, equilibrio. sí, Un pero equilibrio. también tenemos que vivir en esta vida y trabajar y pensar en el futuro. Claro, decía un pastor, si Jesucristo viniera mañana, yo fuera a trabajar hoy todavía. Si Jesucristo fuera a venir mañana, yo tendría que ir a trabajar hoy. Claro, Jesucristo quiere que nosotros nos ocupemos aquí en la tierra y que vivamos ocupados, porque Jesús bendice las manos, las manos claro. diligentes. A un huracán no lo bendice el Señor, Sí, ¿verdad? no, 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 no. No, sino que el caso es que tenemos que trabajar, claro, y hacer las cosas, pero teniendo en cuenta de que mi amor va a estar centrado en Jesús, no en las cosas que me da Jesús, porque ahí es donde viene, le dieron gloria y alabaron a las criaturas antes que al Creador. Y en todo eso se puede aplicar eso. Entonces nosotros tenemos que aprender a tener centrada, a tener un equilibrio en que sí tengo que trabajar, en que sí tengo que hacer esto. José era así. Pero pendiente, José era así. Él hacía todo para vivir bien aquí en la tierra, pero tenía pendiente la tierra prometida. sí, Tanto que claro. antes de morir dijo, quiero que mis huesos Pues los saquen de aquí de Egipto y los lleven a la tierra prometida. claro. Entonces, la mirada de José siempre estuvo pendiente, siempre estuvo centrada, fue la En la tierra tierra prometida. prometida. Nuestra mirada aquí en la tierra tiene que estar
centrada y pendiente la tierra La prometida, prometida. el cielo. Así Entonces, es. Entonces, hombre, qué palabra tan buena, qué palabra tan buena. bueno, les agradecemos que nos hayan acompañado en este tiempo, Amén, que se así hayan es. tomado el cafecito con nosotros. Aunque Está no muy tomaron bueno. nada. Muchas gracias a los patrocinadores del café. Ujú. Excelente café. Yubito todavía se lo está saboreando. Esperamos que este mensaje sea bendición, que lo escuchen, que aprendan, Que compartan que la sí. palabra de Dios. La palabra de Dios no es para dejarla encerrada en nuestro confort, en nuestra casa. La palabra es para compartirla. Yubito, no me daña el siguiente episodio. Así. Está bien. Pero los esperamos en un siguiente episodio. Esperamos que si te gusta, pues que lo compartas con tus amigos, que lo escuches una y otra, 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 y otra vez. Amén. Los esperamos el próximo lunes, todos los lunes, Si Dios quiere. si Dios quiere, y nos tiene con vida, Yubito. ¿No? Amén, así es. Uno nunca, ¿qué tal que Así es. dice mi hermanita? ¿Qué tal que el Señor venga mañana? Así es. No, no sabemos, no sabemos. No.